Hay señales que el cuerpo nos envía que son imposibles de ignorar. No son un susurro, son un grito. Definitivamente. Y pocas son tan directas, tan alarmantes como la aparición de sangre donde no debería estar. Y eso nos lleva a la pregunta central de este análisis. Cuando nuestro sistema digestivo sangra, ¿qué es exactamente lo que nos está intentando decir? Esa es nuestra misión hoy. Decodificar los mensajes detrás de una hemorragia digestiva. Con la pila de fuentes que nos han compartido, vamos a explorar por qué ocurre, qué significan los distintos tipos de sangrado. Y las causas, claro. ¿Y cuáles son las causas? Desde las más comunes y tratables hasta las más complejas y graves. Y para empezar a decodificar, lo primero, creo yo, es entender el mapa del territorio. Casi todo en este tema se divide por una frontera anatómica que es fundamental, el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz. Sí, es un pequeño ligamento que marca la unión entre el duodeno y el yeyuno. Pensemos en él como la línea ecuatorial del sistema digestivo. Todo lo que sangra por encima de esa línea se considera una hemorragia alta y todo lo que sangra por debajo, una hemorragia baja. Esta simple división es, digamos, el primer paso para resolver el misterio. Una línea ecuatorial, me gusta esa imagen. Entonces, si el problema es interno, la primera gran pregunta es, ¿cómo se entera uno? ¿Cómo se manifiestan estas hemorragias? Porque en las fuentes se habla de sangre roja y brillante, pero también de algo completamente distinto, de color negro y con un olor muy particular. Exacto. El aspecto del sangrado es la primera gran pista. Es como la tarjeta de presentación del problema. Pensemos en esto como una historia de detectives. El cuerpo nos deja 4 tipos de pistas principales. La primera es la hematémesis, que es sencillamente vomitar sangre. Si esa sangre es roja, viva, rutilante, nos dice que el sangrado es activo, probablemente masivo. Como una herida abierta, básicamente. Precisamente. Pero a veces el vómito no es de sangre roja, sino que tiene un aspecto oscuro, granulado, como si fueran pozos de café. Ajá. Esa es nuestra segunda pista dentro de hematémesis. Ese color nos dice que la sangre no es fresca, ha pasado tiempo en el estómago y ha sido, parcialmente digerida por el ácido. Ok, entonces tenemos 2 tipos de vómito. ¿Cuáles son las otras pistas? Las otras 2 pistas aparecen por el otro extremo del sistema. La más famosa, y a menudo la más desconcertante, es la melena. Se describe como heces de color negro intenso, como el alquitrán, muy pegajosas y con un olor fétido muy característico. Mucho más fuerte de lo normal, ¿no? Muchísimo. Esta es una señal inequívoca de que la sangre ha sido digerida. Y la última pista supongo que es la más obvia. Sí, es la sangre roja que vemos en las heces. Y aquí tenemos 2 variantes. Una es la hematoquesia, que es sangre de un color rojo oscuro o vinoso, mezclada con la materia fecal. Y la otra es la rectorragia, que es sangre roja, fresca, brillante, que normalmente recubre las heces o gotea directamente. Entiendo. Cada una de estas pistas nos orienta hacia una zona diferente del mapa digestivo. Es realmente interesante, sobre todo con la melena. Me fascina la idea de que la sangre pueda transformarse de esa manera. No es solo un cambio de color, es todo un proceso químico. ¿Qué ocurre exactamente en el estómago para que la sangre roja termine pareciendo alquitrán? Es pura química digestiva en acción. El protagonista es el ácido clorhídrico del estómago. Claro. Cuando la sangre entra en contacto con él, el ácido oxida el hierro que está dentro de la hemoglobina, ¿no? La proteína que transporta el oxígeno y le da el color rojo a la sangre. Esta oxidación la transforma en una nueva sustancia llamada hematina, que es de color negro. ¿Y siempre que hay sangre en el estómago se produce melena? No siempre. Se necesitan 2 condiciones clave. La primera es el volumen. Las fuentes estiman que se necesita una cantidad mínima de sangre entre 80 y 100 mililitros para que el efecto sea visible. O sea, menos que eso podría pasar desapercibido. Exacto. Y la segunda condición, que es la más importante, es el tiempo. La sangre necesita permanecer en el tracto digestivo el tiempo suficiente para que ocurra esta reacción y para que luego recorra todo el intestino. Hablamos de un tránsito de al menos 8 a 14 horas. Y eso tiene toda la lógica. Si la sangre viene de arriba, del esófago o del estómago, tiene un viaje larguísimo por delante, así que tiene todo el tiempo del mundo para transformarse. Por eso la melena nos grita, el problema está en la parte alta. Exactamente. Es la pista clásica de una hemorragia digestiva alta. Perfecto. Entonces usemos esa pista y profundicemos en la hemorragia digestiva alta, la HDA.
Las fuentes proponen dividirla en dos grandes grupos, que parecen ser mundos aparte, la variceal y la no variceal. Así es, y es una división crucial porque el origen y sobre todo la gravedad son muy diferentes. Empecemos por la no variceal, que es de lejos la más común. ¿Qué tan común? Representa el 80 o 90% de los casos. Y dentro de este grupo, la reina indiscutible de las causas es la úlcera péptica. Es responsable de casi la mitad de todas las hospitalizaciones por HDA. Y cuando hablamos de úlcera, ¿es lo mismo si está en el estómago que en el duodeno? Son primas hermanas, pero con personalidades distintas. La úlcera duodenal es más frecuente y tiene mayor tendencia a perforarse, o sea, a crear un agujero en la pared. La úlcera gástrica, la del estómago, aunque es menos común, tiende a sangrar más y, lamentablemente, se asocia con más frecuencia a un cáncer subyacente. Ah, mira tú. Y tiene un comportamiento curioso con la comida. El dolor de la úlcera gástrica típicamente empeora al comer, mientras que el de la duodenal suele mejorar. Y las fuentes son muy claras sobre los dos grandes villanos que suelen estar detrás. Una bacteria, el Helicobacter pylori, y algo que muchísima gente tiene en su botiquín, los AINES. Creo que mucha gente se toma un ibuprofeno sin pensarlo dos veces. ¿De verdad el riesgo es tan alto? Es una pregunta muy pertinente. A ver, el riesgo depende mucho de la dosis, la duración y el tipo de AINE. No todos son iguales. Hay una especie de ranking de agresividad gástrica. En lo más alto, el más gastrolesivo, está el ketorolaco. Entiendo. Y en el otro extremo, de los clásicos, el que se considera menos dañino es el diclofenaco, seguido de cerca por el ibuprofeno. El riesgo, claro, aumenta muchísimo si se combinan varios, o si la persona tiene otros factores de riesgo. ¿Y qué pasa con el paracetamol? Siempre está en el mismo estante de la farmacia. Es un caso especial. El paracetamol calma el dolor y baja la fiebre, pero su poder antiinflamatorio es muy débil. Técnicamente no se considera un AINE clásico. Ajá. Por eso, para el estómago es seguro. No es gastrolesivo. Vale, eso aclara mucho. Ahora, pasemos al otro gran grupo que mencionaste, la hemorragia variceal. Suena más intimidante. Y lo es. No es la más frecuente, pero sí la más mortal. La mortalidad en un primer episodio puede alcanzar el 30%. ¡Wow! Y aquí el mecanismo es completamente diferente. No hay una llaga. El problema es de fontanería, de presión. Se debe a algo llamado hipertensión portal. Presión alta en una vena. Exacto. En la vena porta, que es la gran autopista que lleva la sangre de los intestinos al hígado. La causa más común de esto es la cirrosis hepática. Generalmente por alcohol o hepatitis, ¿cierto? Usualmente. Imagina que el hígado, en lugar de ser una esponja suave, se vuelve duro, fibroso, como una piedra. La sangre simplemente no puede pasar a través de él. Y busca rutas alternativas, como el tráfico cuando hay un atasco en la autopista. Justo, esa es la analogía perfecta. La sangre busca carreteras secundarias para volver al corazón. Esas rutas son venas más pequeñas que no están diseñadas para soportar tanta presión, como las del esófago. Se dilatan, se hinchan, se convierten en varices. Muy parecidas a las de las piernas, pero muchísimo más peligrosas. Sus paredes son finísimas y pueden reventar y provocar una hemorragia catastrófica. Entendido. Además de las úlceras y las varices, leí en las fuentes sobre un par de causas menos comunes, pero con unas historias clínicas muy particulares. Una era el desgarro de Mallory-Weiss. Sonaba algo muy violento. Lo es. Es un cuadro casi de película. El paciente típico es alguien, a menudo, con antecedentes de consumo de alcohol, que tiene episodios de arcadas o vómitos muy fuertes, pero sin sangre. Ok. Y de repente, tras un esfuerzo especialmente violento, empieza a vomitar sangre roja y brillante. Lo que ha ocurrido es que la presión brutal del vómito ha provocado un desgarro literal en la mucosa de la unión entre el esófago y el estómago. ¡Qué fuerte! Y la otra que me llamó la atención fue la lesión de Dieulafoy. El nombre ya suena raro. Es una de las causas más fascinantes y temidas. Imagina que el revestimiento de tu estómago es como un césped suave. Ajá. Una lesión de Dieulafoy es como tener una manguera de bomberos a alta presión enterrada apenas 1 centímetro por debajo. No es una malformación de muchos vasos, es una sola arteria que por un defecto de nacimiento es anormalmente grande y está demasiado cerca de la superficie. ¡Wow! La mayor parte del tiempo no pasa nada. Pero si un mínimo trozo de césped se erosiona por encima, esa arteria puede asomar y provocar un sangrado a chorro, arterial pulsátil. Es muy grave
y a veces muy difícil de encontrar si justo en ese momento no está sangrando. ¡Qué imagen tan potente! Vale, hemos explorado los dramas que ocurren en la parte alta del sistema. Pero eso es solo la mitad del mapa. ¿Qué pasa cuando la fuente del problema está más allá de esa línea ecuatorial? Al cruzar esa frontera, entramos en el territorio de la hemorragia digestiva baja, o HDB. Y aquí, el lenguaje del sangrado, las pistas, cambian radicalmente. Como la sangre ya no pasa por el estómago, no se encuentra con el ácido, por lo tanto no se digiere ni se vuelve negra. Así que la melena, las heces negras, es muy rara aquí. Extremadamente rara. Podría llegar a ocurrir en alguien con un tránsito intestinal lentísimo, donde las bacterias del colon tuvieran días para degradar la sangre, pero no es para nada lo normal. Entiendo. Lo característico de la HDB es ver sangre roja, hematoquesia, esa sangre más vinosa mezclada con las heces, o rectorragia, la sangre fresca y brillante. De acuerdo. Y si dejamos de lado problemas muy comunes, pero generalmente menos graves como las hemorroides, ¿cuáles son las grandes causas de una HDB importante en un adulto? La causa número 1 de sangrado digestivo bajo significativo es la diverticulosis. Los divertículos son como pequeños bolsillos o sacos que se forman en la pared del colon, especialmente con la edad. Como hernias pequeñitas. Exacto. La mayoría de la gente que los tiene no se entera nunca. Pero a veces, un pequeño vaso sanguíneo que atraviesa la pared de uno de esos divertículos se rompe. Me lo imagino. ¿Y cómo se presenta eso? De una forma muy característica. Es el caso de una persona que está, no sé, viendo la televisión, se levanta para ir al baño y de repente se encuentra con la taza del inodoro llena de sangre, sin aviso, sin dolor. O sea que no avisa para nada. Nada. Esa es la presentación del libro. Es súbito, a menudo abundante y, lo más llamativo, indoloro. ¿Qué más tenemos en la lista? Otra causa importante, sobre todo en personas mayores de 70 años, son las angiodisplasias. Si los divertículos son problemas estructurales, las angiodisplasias son problemas vasculares. Son como pequeñas arañas de vasos sanguíneos frágiles y malformados en la pared del colon. Ya veo. Pueden causar sangrados crónicos, lentos, ocultos, que a menudo se descubren porque la persona desarrolla una anemia sin explicación. Y supongo que en esta parte del sistema hay una causa que siempre genera preocupación: el cáncer. 50 años. Y un dato muy interesante es que la localización del tumor cambia mucho los síntomas. El cáncer en el colon derecho tiende a crecer sin obstruir, pero sangra lentamente, causando anemia. Ajá. En cambio, el cáncer en el colon izquierdo, que es más estrecho, tiende a dar la cara antes con síntomas de obstrucción. Qué curioso. Y finalmente, tenemos el grupo de las colitis, que simplemente significa inflamación del colon. Puede ser por muchas razones: isquémica, infecciosa, por una enfermedad inflamatoria intestinal, todas pueden inflamar la mucosa y hacerla sangrar. Bien, hemos cubierto el mapa y los sospechosos habituales. Pasemos al escenario práctico. Llegó un paciente a urgencias con una hemorragia evidente. El ambiente es tenso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo más urgente? Aquí hay una prioridad absoluta que está por encima de todo lo demás: asegurarse de que el paciente no está entrando en shock. Antes de buscar la causa, antes incluso de mirar la analítica, lo primero es evaluar los signos vitales: la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El pulso y la presión. Exacto. Un corazón que late a más de 100 veces por minuto o una presión que se desploma son las sirenas de alarma que nos dicen que la situación es crítica. O sea que, si entiendo bien, en el calor del momento, el equipo no está mirando primero los análisis, sino el pulso y el tensiómetro. Precisamente. Y es una idea que puede parecer contraintuitiva, ¿no? Uno pensaría que si alguien está sangrando, el nivel de hemoglobina debería bajar, de inmediato. Claro. Pero lo que se pierde es sangre entera, glóbulos rojos y plasma. Todo junto. La concentración, al principio, no cambia. El cuerpo puede tardar entre 24 y 72 horas en intentar compensar esa pérdida absorbiendo líquido de los tejidos. Y es solo entonces cuando la sangre se diluye y la analítica refleja la anemia real. Es fascinante. Es como si el cuerpo le mintiera a los análisis de laboratorio durante los primeros días. Es una mentira nacida de la autopreservación, digamos. El cuerpo está en modo crisis, y los signos vitales nos están contando la verdad de esa crisis mucho antes que la analítica. Entiendo. Por eso los signos vitales mandan. Y para objetivar el riesgo, usamos escalas, como la de Glasgow-Blatchford, que nos ayudan a decidir si un paciente necesita ingreso inmediato o no.
Una vez que el paciente está estabilizado, todas las fuentes apuntan a una herramienta, como la piedra angular, no solo para saber qué pasa, sino para solucionarlo. Totalmente. Hablamos de la endoscopía para la hemorragia alta y la colonoscopía para la baja. Estas técnicas han cambiado por completo las reglas del juego. ¿Por qué son tan poderosas? Porque tienen una doble función. Primero, son diagnósticas. Permiten introducir una cámara y ver directamente el origen del problema. Ya no trabajamos a ciegas. Podemos ver la úlcera, la varice, el divertículo. Es el diagnóstico en tiempo real. Y lo más importante, son terapéuticas. En el mismo procedimiento podemos tratar el problema. Se pueden pasar instrumentos diminutos para inyectar adrenalina, aplicar clips metálicos como grapas, usar calor para cauterizar o colocar bandas elásticas en las varices. O sea, no solo diagnostica, sino que puede tratar en el mismo momento. Es ver el problema y solucionarlo en el mismo acto. Es increíble. Una maravilla, la verdad. Y leí en las fuentes que durante la endoscopia, para las úlceras, se usa una clasificación con un nombre curioso, la escala de Forrest. ¿En qué consiste? La escala de Forrest es básicamente el pronóstico del tiempo para esa úlcera. Me gusta la analogía. Una vez que el endoscopista la localiza, la clasifica según su aspecto, lo que nos dice el riesgo de que vuelva a sangrar. Por ejemplo, una úlcera con un chorro de sangre activo, un Forrest IA, es un huracán categoría 5. Tiene un 90% de riesgo de resangrado si no se trata. Altísimo. En el otro extremo, una úlcera con una base limpia y blanca, un Forrest 3, son cielos despejados. El riesgo es casi nulo. Esta clasificación es fundamental para decidir qué tratamiento aplicar y si el paciente puede irse a casa pronto o necesita quedarse en vigilancia. Para ir resumiendo, hemos visto que la hemorragia digestiva tiene su propio lenguaje. El color, la forma, la presentación son pistas vitales. Así es. La melena nos apunta hacia arriba, a la zona del ácido, mientras que la sangre roja nos dirige hacia el largo camino del intestino. Arriba, la úlcera péptica y las varices son las grandes protagonistas. Y abajo, los divertículos y las angiodisplasias toman el relevo. Exacto. Y hemos recalcado cómo la tecnología ha transformado por completo el manejo. La capacidad de la endoscopia para ver y actuar en el mismo momento ha mejorado drásticamente el pronóstico. Hemos pasado de una medicina de sospecha a una de intervención precisa. Para terminar, queda una reflexión. A lo largo de esta charla hemos visto que muchas de estas causas, desde úlceras por antiinflamatorios hasta varices por enfermedad hepática, no aparecen de la nada. Cierto, tienen un trasfondo. Están profundamente ligadas a nuestros hábitos, a lo que comemos, a lo que bebemos, a cómo manejamos otras condiciones de salud. Esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. Más allá de la emergencia y el tratamiento inmediato, ¿qué conversación a largo plazo está intentando tener nuestro sistema digestivo sobre cómo lo estamos cuidando día a día?